Hola a todos, sean bienvenidos a este capítulo, este episodio del podcast del Comité de Información Pública Área 3 Pichincha. En esta ocasión vamos a desmenuzar lo que es el sexto paso, qué es lo que requiere el sexto paso de cada uno de nosotros, los integrantes de Alcohólicos Anónimos, como tal. Mi nombre es Roberto y en este podcast, en este episodio, me acompaña mi compañero Wilson. Hola Wilson, ¿cómo te encuentras? Hola Roberto, hola a todas las personas que nos escuchan, nos miran a través de este podcast. Mi nombre es Wilson y pertenezco a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Bueno, Wilson, empecemos con lo esencial. El enunciado dice: estuvimos enteramente dispuestos, ¿cierto?, a que Dios nos quitase nuestros defectos o nos liberase de nuestros defectos de carácter. Quiero empezar por la palabra de estar dispuesto. ¿Qué es lo que tú consideras? ¿Por qué es tan importante estar dispuesto en este sexto paso? Generalmente hay defectos que nos complacen, nos dan placer. Entonces, en estas circunstancias, a veces yo no estoy dispuesto, ¿no? Puede ser algo consciente, inconsciente, de que en realidad no quiera que cierto defecto sea eliminado de mi vida. Entonces, partiría desde ahí para que yo pueda realmente estar dispuesto a que estos defectos sean eliminados por Dios, por mi poder superior. Generalmente esta disposición viene después de algunas dificultades que he tenido con ese defecto de algunos fondos, porque reitero esos defectos que me dan placer. Si no he topado fondos, es que no he tenido dificultades que me han empujado a estar dispuesto. A veces es difícil aceptar o sentir la necesidad de que sean eliminados. Es importante aclarar todo esto porque usualmente se confunde cuestiones del sexto y del séptimo paso. Posteriormente estaremos analizando el séptimo paso, pero el sexto paso nos habla de la disposición y también nos habla, hay en una parte, un párrafo que dice la actitud, es decir, que son cualidades que el ser humano, bueno, en este caso el alcohólico en recuperación, debe tener para superar tratar de solucionar sus defectos de carácter, sí, pero es la disposición, o sea, es tener las ganas de hacerlo. El séptimo paso ya es una cuestión más práctica. Entonces, ahora, respecto de la literatura, siempre hay un inconveniente que se piensa que solamente Dios va a hacer todo el trabajo. Entonces, para esto quiero preguntarte, Wilson, ¿puede Dios eliminar los defectos de carácter por sí solo o qué debe pasar? Bueno, gracias por la pregunta. Nuestra literatura de Alcohólicos Anónimos, en el sexto paso, pues nos da una respuesta. Dice, sí, bajo ciertas condiciones lo hará. Tendrá una respuesta inmediata y rotundamente afirmativa por parte de casi todo miembro de Alcohólicos Anónimos. Para nosotros, esta no es una propuesta teórica, es la mayor realidad de nuestras vidas. Casi cualquier miembro ofrecerá como prueba una exposición como esta. Claro, la muestra de que esos defectos pueden ser liberados de nosotros es, pienso yo, la calidad de fe de la que nos hablábamos a pasos anteriores, ¿no? Porque puede ser que yo digo que creo en un poder superior o en Dios, o digo que creer que estoy dispuesto, pero no hago nada, no tomo alguna acción definitiva, objetiva, para que esa disposición se haga realidad. Claro, entonces se van a eliminar o se van a controlar o se van a regular los defectos de carácter en la medida en que yo tenga la disposición de hacerlo bajo el cuidado del poder superior de Dios, tal como cada quien lo conciba. Entonces, por eso es importante entender que los defectos de carácter no se van a eliminar por sí solos, necesitan de nuestra cooperación para que estos vayan minimizándose o los vayamos corrigiendo. Como tú bien dices, los alcohólicos en recuperación son el ejemplo viviente de que se puede lograr esto.
Sí, son la experiencia viva de que mediante ciertas sugerencias, cierta ayuda, pueden minimizar o pueden controlar esos defectos de carácter. Otra pregunta que es buena analizarla, dice, ¿cómo colaboró la paliza del alcohol en la liberación de la obsesión alcohólica? Conforme se ven humillados, nos dice nuestra literatura de Alcohólicos Anónimos, por los terribles latigazos que les da el alcohol, la gracia de Dios puede entrar en sus vidas y expulsar su obsesión. En esto, su poderoso instinto de sobrevivir puede cooperar plenamente con el deseo de su creador de darle una nueva vida. Nosotros los alcohólicos, personalmente yo, nos dice también en nuestra literatura que no es por ninguna virtud que yo estoy ahora logrando la sobriedad o queriendo lograr la sobriedad, sino es gracias a esos fondos que topamos como alcohólicos en actividad. Por eso nos habla de que nuestro pasado, esos fondos, esas dificultades que teníamos, para nosotros no son un peso, ahora son un tesoro que nos han acercado a buscar a ese Dios como cada cual lo concebimos. Y es así que ahora, en este paso, pues llegamos a tener esa disposición, cansado ya de estar sufriendo, cansado yo de haber hecho daño a muchas personas en mi entorno familiar, en mi entorno social, en mi entorno profesional, pues, y a mí mismo llego a la conclusión, después de tanto dolor, de que hoy quiero y estoy dispuesto a que Dios me liberase de esos defectos para evitar que los dolores sigan ahora en sobriedad, que incluso es mucho peor, por decirlo de alguna manera, porque ya no tengo ese alcohol, ya no tengo esas sustancias que de alguna manera amortiguaban todas esas cosas dañinas que me hacía y hacía a otras personas. De acuerdo, y es importante también analizar esta pregunta desde la perspectiva de que para nosotros liberarnos, ¿no es cierto?, tratar de buscar una solución a nuestro alcoholismo, tuvimos que tocar fondo en respecto de lo que es el alcohol. Entonces, a las salas de Alcohólicos Anónimos son muy pocos o muy contados los alcohólicos que han bebido una sola vez y buscan ayuda. ¿Sí? Entonces, es porque los alcohólicos reiteradamente caímos en desgracias, en desventuras por el hecho de estar consumiendo alcohol. Lo mismo sucede con los defectos de carácter. Tenemos que encontrar fondos en cada defecto de carácter, es decir, ya en recuperación sin alcohol podemos tener el problema de la lujuria, ¿cierto? Podemos tener el problema de la avaricia. Entonces, estos son los indicadores, tal cual el alcoholismo activo, que nos llevan a nosotros mismos a querer enfocar una solución y por ende tendremos la literatura, nuestros padrinos o ayuda externa que también nos sirve. Ahora, otra pregunta interesante es, en la pregunta primera que te realicé, dijimos que por qué Dios, si puede Dios eliminar los defectos de carácter. Ahora, una cosa es el defecto de carácter y otra cosa es el instinto. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios no remueve nuestros instintos naturales? Bueno, según nos explica nuestra literatura, dice que no existe la menor evidencia, al menos en esta vida, de que nuestro Creador espere que eliminemos totalmente nuestros instintos naturales. Que sepamos nosotros, no hay ningún testimonio de que Dios, como cada cual lo concibe, haya quitado a cualquier ser humano todos sus instintos naturales. Nosotros estudiamos en el cuarto paso, leímos, practicamos de que los seres humanos somos dotados de instintos naturales. Pero lo que pasó con los alcohólicos, lo que pasó conmigo, es que esos instintos salieron de su cauce normal. Es decir, vamos a hablar, por ejemplo, del instinto sexual, salió de su cauce normal y pues en lugar de solamente querer tener una sola pareja, pues buscar más parejas, o el instinto social, querer llamar la atención a cada rato, de manera exagerada, y así en los otros instintos. Entonces,
ese creador, ese Dios como yo lo concibo, Él no quiere quitarme esos instintos porque son de nuestra naturaleza, son necesarios para la vida. Pero lo que ahora buscamos a través de el poder de nuestro creador, a través del programa, es de que esos instintos puedan tener un cauce normal. Es decir, que yo pueda tener una relación sana con los otros seres humanos, sea con mi pareja, sea con mis amigos, con mis compañeros de trabajo. De igual manera, en el aspecto material, que no sea demasiado ambicioso o egoísta, sino más bien busque la seguridad normal que todo ser humano lo quiere. Y esto cabe mencionar que también me llevó a que yo tenga mis problemas con la manera de consumir, porque como no encontraba una manera de relacionarme adecuadamente con las personas, me sentía tan inseguro de vivir, tan inseguro en la vida, y de alguna manera conseguí esa seguridad, o al menos pensaba que conseguía todas esas cosas con mi manera de vivir. De acuerdo, Wilson, es importante también reconocer que los, los instintos están ahí porque son necesarios para la supervivencia de nosotros como seres humanos. Si es que nosotros no tuviéramos estos instintos y no los hubiéramos tenido en el pasado, no hubiéramos sentido la necesidad de alimentarnos, de buscar calor, de buscar tener seres gregarios, ¿no es cierto? Entonces esto es algo que está natural, pero ahora en la actualidad, cuando ya está todo casi resuelto, que no tenemos que salir a cazar, que es muy fácil acceder a una eh, a ropa abrigada, que es muy fácil hacer relaciones sociales, estos instintos se desbordan, llegando a transformarse y a deformarse en lo que son los defectos de carácter. Pues por eso es que Dios no nos va a quitar los instintos, mas sí nos va a ayudar a regular nuestros defectos de carácter. Ahora, otra pregunta interesante es, dice, ¿qué es lo que se supone que nosotros estamos dispuestos a esforzarnos por lograr? Según lo que dice nuestra literatura, si se lo pedimos, Dios ciertamente nos perdonará nuestras negligencias, pero nunca nos va a volver blancos como la nieve y mantenernos así sin nuestra cooperación. Nosotros mismos debemos estar dispuestos a hacer lo necesario para alcanzar esto. Dios solamente nos pide que nos esforcemos lo más que podamos para hacer progresos en la formación de nuestro carácter. Esta pregunta es muy interesante, Roberto, porque generalmente en los compartires entre los alcohólicos anónimos, en las reuniones, se ha escuchado mucho decir que no nos volveremos blancos como la nieve, pero esto más, como muchas cosas, lo usamos como una justificación. Pero miren aquí cómo nos dice que no nos volverá blancos como la nieve sin nuestra cooperación. Este paso sexto y el séptimo, que lo tratarán a continuación, son muy interesantes porque nos habla de la perfección de nuestro poder superior. Desde el segundo paso que empezamos a creer en algo superior, nos dimos cuenta de la necesidad de creer en algo más perfecto, en algo perfecto, porque lamentablemente mis decisiones me llevaron a equivocarme demasiado. Y ahora mi fe, mi creencia en ese Dios, en ese poder superior, me permite pensar y creer que yo puedo mejorar como ser humano. Y esto no va a ser posible, reitero lo que decía hace un momento, si solo esa fe se queda en el verbo, bla, 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 y no lo llevo a la práctica. De la misma manera, en este sexto paso, tengo que estar totalmente dispuesto. Esa humillación que sentí con el alcohol, con mis efectos, son los que hoy me empujan a estar totalmente dispuesto a cooperar con esa perfección divina de mi poder superior para que mis defectos de carácter poco a poco sean eliminados, o al menos, como decíamos en la anterior pregunta, tener una vida más equilibrada.
De acuerdo, este párrafo usualmente se malentiende porque dicen que no nos volverá blancos como la nieve sin nuestra cooperación. Este párrafo solamente dando una parte del párrafo, tal vez no exacta, pero básicamente nos lleva a entender lo mismo que estamos tratando en este estudio, que es que nosotros vamos a lograr trascender esos defectos de carácter con la ayuda del poder superior y con nuestra cooperación. Nada viene por magia. Eso hay que saberlo identificar. Eh, También hay más o menos en el párrafo 18, dice, ¿cuál es la diferencia entre los muchachos y los hombres, o los niños y los hombres? Aquí la diferencia, según nos dice nuestra literatura de Alcohólicos Anónimos, entre los niños y los hombres es la de aquel que se esfuerza por alcanzar un objetivo marcado por él mismo, es el niño, y aquel que aspira a alcanzar el objetivo perfecto que es el de Dios. Bueno, la mentalidad, pues a veces egocéntrica como alcohólico, como alcohólica, pues dice que a veces el niño siempre aspiraba a cosas infantiles y ahora el hombre o la mujer, pues uno pensaría que es trabajo, dinero, relaciones sexuales, etcétera. Pero miren qué profunda es nuestra literatura de Alcohólicos Anónimos. Alcanzar la voluntad de Dios, o al menos conocerla. Nuestra literatura, de alguna manera, puedo compartirles que se va citando partes en cada paso y al final de nuestro segundo paso, pues nos recuerda de que nosotros no debemos buscar cuál es mi voluntad o como niños caprichosos que Dios haga esa voluntad o mi poder superior, sino de conocer cuál es la voluntad de ese Dios o de mi poder superior. Y cuando ahora, después de haber tenido tantos dolores, ya sea en alcoholismo o incluso estando abstemio por, por mis caprichos, por mi necedad, he tenido muchas dificultades. Pero gracias a todo eso, ahora me encuentro en la necesidad de conocer cuál es la voluntad de Dios y de ese poder superior que hoy guía mi vida. Para ya no sentir ese peso de los errores, ¿no? Que a veces se comete, reitero, ya sea en alcoholismo o ahora incluso en abstinencia. Porque no olvidemos que el hecho de que yo o un alcohólico deje de consumir no deja de tener problemas. Pero todo se vuelve más fácil si es que yo encargo mi confianza a ese poder superior, a ese Dios. También vale decirlo que ese esfuerzo diario que yo pongo por estar cada vez más dispuesto a conocer la voluntad de Dios, a tratar de cumplirla, a apegarme a ese conocimiento de Dios para que esos defectos ya no sean una piedra, sino más bien al conocer yo la voluntad de Dios o al tratar de estar pegado a esa voluntad de Dios, pues sean menos dolorosos. Es bueno aclarar esto de los niños y los hombres porque la inmadurez emocional no es patrimonio únicamente de los alcohólicos. Sí, entonces, si bien la psicología ha tratado mucho este tema de la inmadurez, quiere decir que todos los seres humanos maduramos corporalmente, pero no emocionalmente. La madurez emocional requiere muchas veces de la aceptación y de dejar viejos patrones de pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que usualmente pasa con las personas y especialmente con los alcohólicos? Todos aquellos vacíos existenciales que tenemos los tratamos de compensar con cosas, objetos o situaciones. Eso es como un niño pidiendo, calmando la atención o la ansiedad que tiene con atención de personas o con situaciones externas. Entonces aquí saltan nuestros defectos de carácter, ¿sí? Deformados de nuestros instintos. Entonces cuando nosotros entendemos que el defecto de carácter deformado es nada más
que una inmadurez emocional, nos pondremos a trabajar en cómo tratarlo. Por lo tanto, dejaremos de ser niños para tratar de ser personas adultas, y no solamente, como les decía, en el aspecto físico, sino en el aspecto emocional. Un par de preguntas más para ir terminando este paso que está muy interesante. Wilson, ¿qué significa, y esto yo lo leí en el párrafo 21, desvanecer los límites rígidos que nos hemos marcado? Esto está relacionado obviamente cuando ya hemos tenido algún tipo de progreso y hay algunos que aún queremos mantener algunos defectos de carácter. Bueno, según nos habla nuestra literatura, al repasar de nuevo aquellos defectos que aún no estamos dispuestos a abandonar, debemos derrumbar las barreras rígidas que nos hemos impuesto. Tal vez todavía nos veremos obligados a decir en algunos casos, aún no puedo abandonar esto, pero nunca debemos decirnos, jamás abandonaré esto. Bueno, para esta pregunta quisiera compartirles que cuando yo conocí la comunidad de Alcohólicos Anónimos, llegué muy joven, y algo que pasaba por mi cabeza es, no quiero hacer el programa de Alcohólicos Anónimos o no quiero aplicarlo porque ya había dejado de beber, asistía a las reuniones, pero no tenía mucho ánimo de hacer el programa porque pensaba que me iba a ser una persona aburrida, amargada. Decía, me voy a hacer demasiado espiritual cuando generalmente muchos de los que llegamos a los grupos pues somos gente que entre comillas nos encantaba pues esos placeres mundanos. Pero les puedo compartir que tal cual como nos dice esta pregunta, esta parte de nuestra literatura, si es que yo me limito a negar que Dios me elimine, o al menos yo estar dispuesto a que esos defectos sean eliminados de mí, me puede acarrear muchísimas dificultades. Como consecuencia de esto que les comparto, pues yo tuve muchos problemas por no seguir las sugerencias del programa, es decir, aplicar los 12 pasos, compartir más acerca de mi vida con mis compañeros. Y a mí lo que me pasó es que empecé a reincidir siempre en los mismos defectos, y esto nos puede resultar incluso a que podamos tener el peligro de reincidir en la bebida, lo cual que para nosotros significa la muerte, ¿no? Volver a beber. Ahora bien, es importante que, como alguna vez me dijo un padrino, es importante hacer una cosa a la vez que 1000 mal hechas. Generalmente lo que me sugieren a mí en este paso, por ejemplo, si mi problema actualmente es la gula o es la pereza, ponerme a trabajar en ese defecto. Y los otros, que evidentemente tenemos varios defectos, pues decir, este lo voy a trabajar en un rato más, pero este es el que más me está afectando en mi vida. Entonces, con mi padrino, pues me pongo a trabajar. Vale también mencionar que este sexto paso es como consecuencia del quinto paso. Entonces, mi padrino, cuando yo estuve compartiendo mi quinto paso, anotó mis defectos, hay una lista interminable de defectos, y él pues me dijo, ¿sabes qué, Wilson? Empecemos por este defecto, que es el que mayor problema nos da. Y esa lista, ese quinto paso me sirvió para continuar con el resto del paso. Así que a mí me parece que lo importante es hacer una cosa a la vez, pero eso no quiere decir que yo no debo estar dispuesto a que los otros defectos también sean eliminados. Perfecto, ya para llegar al final, ¿sí? Justo en el último párrafo hay una máxima que dice, encaminarnos a lo que es la voluntad de Dios para con nosotros. ¿Qué significa esto? Bueno, según nuestra literatura, les comparto, nos dice en el libro, este es el punto en el que abandonamos los objetivos limitados y nos acercamos a la voluntad de Dios para con nosotros. Para terminar, pues, este sexto paso, alguna ocasión yo compartí con un compañero, con unos compañeros, acerca de
de apegarme a esta voluntad de Dios que es infinita, porque primero mis recursos limitados como ser humano no me van a llevar muy lejos, pero esa infinita gracia de Dios, como lo concibo, ese poder superior, me puede llevar a lugares inimaginables. Y esto es muy práctico, no es una teoría, digamos, fuera de la realidad. Esto es muy pragmático porque nosotros, los alcohólicos anónimos, vivimos de eso a diario. En muchos casos nosotros pensábamos que no íbamos a poder dejar de beber, pero ahora podemos creerlo. Ese milagro, esa providencia nos hizo que podemos dejar de beber, nos llegó a un grupo de alcohólicos anónimos. Y bueno, lo que les iba a contar es que en una ocasión, compartiendo pues, con compañeros, compañeras, acerca de esa voluntad, acerca de pegarme a esos pensamientos divinos de mi poder superior, me preguntaron cuál es mi mayor sueño y yo se los compartí. Me dijeron, ¿y si ese sueño no se apega a lo que Dios tiene pensado para ti? Realmente eso a mí me chocó bastante, no me gustó que me digan eso, pero como ahora tratando de ser un mejor ser humano, quizá un ser que crece espiritualmente día a día, debo estar dispuesto a estar pegado o a estar siempre allegado a la voluntad de ese poder superior. Porque es verdad, quizá yo tenga un objetivo y eso en pasos anteriores nos dice, nos manifiesta, que a veces renegamos con ese poder superior porque no nos dio a la chica que nos gustaba o no nos dio los hijos sanos que soñábamos. Entonces sigo pensando cuál es mi voluntad o como niño caprichoso cuáles son mis deseos y no me pregunto cuál será la voluntad de Dios. Perfecto. Solamente acotando a este comentario que realiza Wilson, se asocia los límites humanos como lo que yo pienso y desde lo que yo conozco cognitivamente lo que he pasado. Entonces, para muchos de nosotros, cuando llegamos a Alcohólicos Anónimos, la vida con alcohol era lo mejor del mundo. Para nosotros era inconcebible que la vida sin alcohol era mucho mejor. Esa vida sin alcohol es lo que representa la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos arriesgamos a experimentar esa vida sin alcohol, descubrimos una vida totalmente plena y mucho mejor de lo que habíamos experimentado nosotros cuando bebíamos. Lo mismo pasa con nuestros defectos de carácter. Muchas veces pensamos, ¿cómo va a ser mi vida sin lujuria? ¿Cómo va a ser mi vida sin avaricia? ¿Cómo va a ser mi vida sin soberbia, sin ira? Y no es hasta que empezamos a dejarnos guiar de la misma manera que nos dejamos guiar con el alcoholismo y cómo irlo deteniendo, que no experimentamos cómo es realmente una vida plena y cómo es más satisfactoria una vida en donde los defectos de carácter no están al mando de nuestra vida, sino que simplemente están ahí para recordarnos que esos polos tan exacerbados o la manera en cómo llevamos la vida con nuestros defectos de carácter nunca iba a ser tan buena como la experiencia nueva de ahora tener una vida totalmente regulada y controlada. Son experiencias de vida nuevas lo que nos invita. Te agradezco, Wilson, por acompañarme en este paso y bueno, esperamos que nos acompañes en otro tema también. Gracias por tu ayuda y algún mensaje final tal vez. Gracias, Roberto, gracias a todas las personas que nos escuchan a través de este podcast. Finalmente, invitarles a las compañeras, a los compañeros que podamos transmitir con nuestra vida este maravilloso programa de Alcohólicos Anónimos. Y a las personas que no conocen Alcohólicos Anónimos, esperamos que este mensaje les sirva para que muchas más personas que tienen problemas con el alcohol puedan llegar a encontrar la sobriedad como la encontramos nosotros. Gracias por su compañía y nos vemos en un próximo episodio.